Non, je connais pas. Non, du pays. Hmm. C'est pas en République. Ah d'accord, je savais pas. Non, je connais pas, non, non. Pedro Sánchez. Non, je connais pas. Non. D'Espagne, non. I don't think so. I know. Pas du tout, non. Pedro Sánchez. Peut-être. D'accord, d'Espagne. Le premier ministre. Premier ministre, Suarez. Non, c'était pas Suarez, c'est... Non. Pedro. Non. ¿Conoces al presidente de España? De España no lo ¿No sabes conozco. cómo se llama? Tampoco no lo conozco. Si te digo Pedro, ¿Será Pedro? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez será. Le roi? Le président, le premier ministre. Ah, le Premier ministre Non, je sais pas, je connais le roi, mais pas le Premier ministre. Pedro... Sánchez. Ah, ok. Le premier ministre. Non, je ne sais pas. Je l'ai su, pourtant je me renseigne, mais non, en vrai, là, je sais pas, je pourrais pas répondre. Pedro Pedro? Sánchez. Ah oui, ok. Bah, Pedro Sánchez. Bueno, ayer 7NN les ofreció un especial informativo cuando cerraron los colegios. No, empezamos antes, de 7 a 10 se estuvo emitiendo ese especial. Para mí esto fue lo más destacado, lo más interesante. Vimos también a Macron llegar como Napoleón, como decíais ayer, Javier Villamor. ¿Cómo estás? Un día para mí especial, esto. como lo comentabais antes, no se podía saber. Era muy complicado que hubiera un cambio, pero sí que es cierto que, bueno, también lo comentábamos, y por cierto el especial estará pronto en la web, que es importante quizá entenderla, aunque sea una derrota, entender que se han acortado los puntos, o sea, la diferencia mucho más que en las últimas elecciones, y que ya, para dolor de cabeza de muchos, se está normalizando algo que creo que es legítimo, ¿no? Es decir, el plantearse una duda de hacia dónde estará yendo la Unión Europea, qué queremos los europeos de Europa, qué visión tenemos sobre lo que somos en el mundo, nuestra posición, sobre los supuestos valores que nos están emitiendo ahora desde Bruselas, y creo que eso es legítimo. Hoy en día eso es tildado de extrema derecha, en fin, ya sabemos estas estupideces, pero creo que es legítimo. Y una parte de la sociedad francesa muy importante ha votado eso, ¿no? Rubén Tamboleo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien hallada. Yo creo que es imposible que Marine Le Pen gane en segunda vuelta, ¿no? O sea, es la situación perfecta para que todo el resto del sistema se una contra ella y no haya manera nunca. Es verdad que se ha recortado mucha distancia, pero al final, y sobre todo en una segunda vuelta, que solo hay dos papeletas, uno gana y otro pierde. Bueno, imposible de qué manera. Es que aquí en España, por ejemplo, antes del especial de 7NN, yo tenía puesto 24 horas, ese canal que pagamos todos y todas, y estaban diciendo que si ganaba Le Pen, que volvía la extrema derecha al gobierno de Francia, cosa que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién verifica esto? ¿Y de qué manera? ¿No? Nosotros, aquí. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero estamos en una inmensa minoría. Sí, bueno. Esa es la cuestión. O sea, decir que la extrema derecha no gobierna en Francia desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es una de las mayores barbaridades que se pueden soltar de todo esto que hemos vivido en estas semanas, ¿no? Entonces, eso es más directo, y de forma más indirecta, pues por ejemplo en el escrutinio, la primera vuelta, Le Monde se encargaba todo el tiempo, y la inmensa mayoría de medios franceses, de trabajar solo con proyecciones. No trabajaban con el escrutinio, cosa que las noches electorales, pues a todo el mundo que estamos con el análisis y demás, nos hace mucha gracia, nos da para decir meter la pata, nos da para decir algunas cosas, ¿no? Y demás. ¿Por qué Le Monde en la primera vuelta no quería en ningún momento publicar el escrutinio y otros medios franceses? Pues porque en muchos momentos del escrutinio Le Pen iba a la primera. Entonces se han encargado de formas brutas y de formas sutiles de moldear toda la comunicación en una determinada dirección, ¿no? En ningún momento querían proyectar a Le Pen como una posible ganadora. Pues esa es una de las cosas, eso lo hacen de forma sutil, ¿no? Que bueno, vamos a quitar el escrutinio y no pasa nada, ¿no? Y así pues con otras tantas, estas sutiles y estas tan brutas, ¿no? Como decir que claro, que desde Hitler, que les faltaba poner la foto, pues que no estaba esta extrema derecha, pues. Max Pradera, en Twitter, portavoz no oficial de la progresía española. Un bonito walk. Bueno, bastante oficial. Bueno, progresía, y me gusta llamarles regresistas, como mi amigo Miklos Lukács, el peruano, les llama regresistas. Progreso es otra cosa. Le decía, no, es que si gana Le Pen tendremos que empezar a plantear hacer examen de voto. Y yo le he dicho, perfecto, lo hacemos cuanto antes, y igual nos llevamos una sorpresa, ¿no? Es decir, un examen para votar y un examen para presentarse a ser elegido. Creo que eso, para esta gente que la democracia solo funciona cuando son elegidos los que ellos quieren, quizás serviría para cambiar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Un examen de ciudadanía.
Sí, no, y más allá de eso, creo que hay Un lecturas... examen de ciudadanía, aquí No, no lo un examen- pasábamos. mira, desde No, luego. es yo siempre tener un digo conocimiento de la Constitución, en el sentido, del en el sistema sentido electoral, clásico de la historia. palabra ciudadano es aquella persona que aporta algo a la polis. Es decir, tú tienes que ganarte esa categoría de ciudadano. No todo el mundo es, no, tú vives en un sitio pero no eres ciudadano, es decir, no puedes aportar. Y creo que eso sería interesante, teniendo en cuenta como cada vez se está destruyendo más la educación, no solo en España, sino a nivel europeo, cómo se está igualando por abajo, creo que hay que empezar a subir la exigencia. Y esto no es discriminar a nadie, es simplemente digo a usted, si usted está comprometido realmente con su sociedad, con su devenir, con su familia, sus amigos, su entorno, en fin, por lo normal en política, bueno, usted se molestará en pasar ciertos exámenes. Justo me decía Max Pradera, ponía el ejemplo del carnet de conducir. Pues si tenemos que aprender a conducir y tener un examen, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? De hecho, creo que es más importante saber votar bien, en el sentido de conocer bien tu entorno político, la Constitución, las limitaciones legales, en fin, toda una serie de cosas que hoy en día se dan por supuestos que al fin y al cabo nos llevan a una política más de sentimientos más que una política racional. Y ayer lo vimos, ¿no? Lo decía Macron, por ejemplo, cuando estuvo en su conferencia, bueno, en su discurso en el Torre Eiffel, decía, sé que muchos me habéis votado a mí, no por mí, sino para que no ganaran los otros. Entonces, bueno, en fin, ya sabemos cómo va. Bueno, dijo, ahora soy el presidente de todos, pero dijo que los que votaban a la extrema derecha era porque se movían por rabia, por odio. Claro, o algo es decir, así, que a ver, también está bien. No le pitéis a Marín. Es que es lo que pero piensan, o esto sea, ha sido piensan el que odio. la gente que vota algo que no son ellos, vota por odio. Y cuando realmente, por ejemplo, justo una encuesta de France 24 decía que el 91% de los que habían votado a Macron era para que no ganara Le Pen. Es decir, que no está ganando los otros por convencimiento, sino por el miedo. Y cuando tú azuzas ese miedo, precisamente pasa al sentimiento, a lo más primario que tenemos, a lo más primitivo, el cerebro primitivo, es cuando obviamente la gente reacciona como reacciona. Desgraciadamente en esta sociedad en la que vivimos, hipercomunicada, saben qué teclas tocar y saben que hay relaciones entre significado y significante en el cerebro jugar para que tú reacciones de una manera, ¿no? Bueno, y que han votado hasta por retrasar la edad de jubilación. O sea, que han votado una serie de cosas que van en el programa de Macron que resultan bastante llamativas. Entonces... Bueno, es que hay muchas cosas de Macron que resultan muy llamativas, Exactamente. como llamativo es que lo reivindican como suyo desde el Partido Popular hasta Podemos, pasando por Ciudadanos y el PSOE. Vox no, pero el resto del arco... Es apuntarse también a caballo ganador, ¿no? Hasta Cayetana Álvarez de Toledo. Mira, vamos a ver, no sé si tenemos preparado el mensaje de felicitación que lanzaba Pedro Sánchez en Twitter, Pedro Sánchez al que no conocen en París, que le vamos a hacer. Ahí está. Los ciudadanos han elegido una Francia comprometida con una Unión Europea libre, fuerte y justa. Pero es que la cúpula del Partido Popular, excluyendo a Ayuso, también en pleno se ponía a felicitar a Macron. Feijóo, por supuesto. Mañueco, el presidente recién elegido de Castilla y León, Moreno Bonilla, del que hablaremos luego si nos da tiempo. Tenemos lo de Feijóo, es que es interesante. A ver si lo vemos. Y además era llamativo el mensaje de Mañueco, también Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz, que esta la he puesto un poco como anécdota, a ver, Pequer y Madeva si lo podemos ver, pero insisto, era Mañueco el que decía que había ganado la centralidad, o sea, para el Partido Popular el centrado es Macron. ¿En qué es centrado Macron? Bueno, no digo que no será centrado en algunas cosas. Mira, aquí está. Pensé que los íbamos a ver a los cuatro juntos. Bueno, Cayetana, que parece el verso suelto, pero que de verso suelto no tiene absolutamente nada una vez que te paras a rascar un poco. Pero sobre lo de la moderación, aquí está Juanma Moreno, llegaremos enseguida al de Mañueco. ¿En qué es un moderado Macron? Porque en subidas de impuestos verdes es más inmoderado que nuestro gobierno, si eso existe. ¿En qué es liberal? ¿En qué es liberal? ¿En qué es liberal? Ha sido el que ha impuesto la vacunación, es que el que ha dicho que o te vacunas o la te moderación jorogas. y el diálogo. Diálogo es dar caña a los chalecos amarillos, diálogo es decir que vamos a los no vacunados, diálogo es, no sé, permitir que siga habiendo zonas donde rige la Sharia. Bueno, ahí tenemos también no veo desde aquí, Feijóo, sí. La centralidad, ¿no? Es que me encanta más. Yo digo, bueno, pues curiosamente... Feijóo es un avance del PPSOE. Las políticas que ha hecho Macron en Francia son muy parecidas a las que ha hecho Feijóo cuando estaba gobernando con mayoría absoluta en Galicia, es decir, vacunación obligatoria, persecución de aquellos que no. Es decir, que acertó muy bien cuando dijo Le Pen en el cara a cara que se necesitan menos policías para perseguir a la gente que usa velo que para aplicar el tema de las mascarillas. Que es que parece que, bueno, hay una especie, ya sabemos, ¿no? El síndrome de Estocolmo con el votante, el que votó al que me maltrata.
Y más vale malo O que me conocido protege de alguna manera. ¿no? Pero Supuestamente. esa frase que estábamos viendo ahí me parece tan importante porque vale igual para un roto que para un descosido. O sea, vale igual Sí, para sí, justificar lo de Francia que para justificar un gobierno de PSOE en España. Sí, sí, cualquier cosa. Que Exacto. tiene cada vez más papeletas. Completamente. O sea, que ya... a ver, yo espero equivocarme, pero... Las declaraciones de Feijóo recientes. Bueno, hoy publica OK Diario una entrevista que le hace Eduardo Inda a Alberto Núñez Feijóo. A mí me ha llamado mucho la atención, este no es el titular que ellos destacan como principal, pero dice que hay que darle un plus de representación a la lista más votada, que a mí es una cosa que me suena, si no a segunda vuelta, algo muy parecido, ¿no? Y que supongo que el Partido Socialista, en cuanto lea esto, también se querrá apuntar. Luego dice que su objetivo es recuperar votantes del Partido Popular que se han ido a Vox, que cuando sea presidente reducirá los 23 ministerios hasta 12 o 13, que es más que suficiente, que por supuesto hay que bajar impuestos, o sea, insiste en sus titulares típicos, pero este me llamaba la atención por eso que comentábamos la segunda vuelta, lo que se presta es a que la opción contra el sistema, si es que podemos seguir llamando contra el sistema a casi la mitad de la población, no pueda ganar nunca. Bueno, yo no me quiero equivocarme, pero además de los titulares hay que ir a los hechos. Creo que la única región de España donde siguen pidiendo ahora mismo el pasaporte para determinadas circunstancias es Galicia. O sea, que me parece que es la única en la que sigue vigente, así que esos son los hechos. Y luego lo que pide es algo que, por ejemplo, ocurre en Grecia, pero de otra manera. O sea, que la lista más votada, que la lista más votada tenga un diputados plus. extra. Exactamente. Entonces, Hombre, pero- eso que yo en algunos momentos me lo he planteado como necesario cuando era imposible para Rajoy sacar adelante sus investiduras, realmente te desdibuja el arco parlamentario de una forma que al final, Sí, si tienes que al una final ley da igual. electoral justa, lo convierte en injusto, ¿no? Es verdad que como ya partimos de una mala ley electoral que nos complica Exactamente. tantísimo la situación, quizá pueda ser una solución, pero a priori no me parecería la buena. El problema de los sistemas electorales, bueno, está siempre la duda, ¿no?, de una representación justa o una representación inestable. Francia, el sistema electoral francés, es uno de los más injustos, pero de los más estables, ¿no? Entonces, claro, cuando se busca la estabilidad, volvemos a lo mismo. Estabilidad de que generas o fomentas una generación de élites, ¿no?, la famosa ley de la oligarquía, entonces que en torno a ese poder se genera una serie de elementos que privan al resto de la ciudadanía de esa representación. Macron es un ejemplo, ¿no? También lo comentamos ayer, es interesante, ¿no? Justo Macron sale en un entorno muy parecido al que salió Albert Rivera, es decir, que podemos entender que hay una serie de plataformas políticas que son opadas con determinados intereses detrás, podemos llamarlos globalistas, en fin, como queramos llamarlos, que depende del sitio funcionan o no. En España no ha funcionado, Ciudadanos ha deshinchado, pero que en Francia funcionó muy bien. Que es No esa... funcionó en su día. Claro, pero repetimos. Macron también se está deshinchando a una velocidad importante. Sí, pero ha vuelto a repetir. Pero vamos a ver la tercera vuelta, esta famosa, a ver qué pasa Sí, también. sí, luego vienen las tercera vuelta legislativas. son las legislativas. que son las Bueno, lo están legislativas. llamando tercera Claro, vuelta, pero realmente no es Supuestamente- una tercera vuelta, porque Le Pen no va a ganar nada. Como mucho va a tener un grupo bueno, no. representativo. A lo mejor puede tener 50, a ver cómo pacta con Zemmour. Pero claro, puede ser muy parecido a los midterms de Estados Unidos. Claro. Es decir, tú tienes la presidencia, pero el control territorial es importante que no puede tener. Igual que aquí, por ejemplo, yo puedo tener gobierno central, pero después puedo tener una serie de comunidades autónomas claves para mantener ese equilibrio, que es un poco lo que pretende ahora. Decían que el 56% de los franceses quería un cambio a nivel legislativo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se traduce eso. Y luego también interesante ver a 5 años después. A mí ya lo dábamos por perdido Francia, que se lo coman los franceses 5 años más, igual que nosotros tenemos también socialismo para rato. Yo soy más de Pero- Londres que de París también. Pero yo no soy de ninguna de las dos, soy más teutónico. No le gusta nada. No, pues, en fin. Y no, y sobre todo después, ¿no? Porque Macron ya no se puede presentar, esto es interesante, ¿no? Macron ya no se puede presentar, va a haber una crisis de representación en su partido o en su movimiento, como queramos llamarlo, y a ver a quién se enfrenta. Le Pen, que serían las quintas elecciones en las que está a la cabeza, pero que no acaba nunca de cuajar, por lo tanto, quizá eso también la agote a nivel líder político. Y luego es Zemmour. Entonces podemos quizá entender que Macron está fuera de la ecuación, quizá Mélenchon ya se presente realmente como un candidato posible a ser elegido, y quizás el cara a cara sería entre Le Pen, Macron, quizás se incluyan los dos en una lista común. En fin, que está muy divertido ver Francia en 5 años, ¿no? Y también con el auge de la demografía, que eso está interesante, porque París ha caído, el 70% de los votos han sido, 660.000 votos han ido solo en París a Macron. Y estamos hablando de un país tomado por la inmigración africana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las capitales están al margen, a merced de las grandes televisiones y de... Pues está Claro, es gente al final muy Las aislada, más capital. que es una paradoja, ¿no? Pero es gente muy aislada, que desconfía del vecino y sin embargo se vuelca en este tipo de televisiones y entonces pues los mensajes son muy claros. ¿Y a Entonces, nosotros qué nos beneficia o nos perjudica? Porque yo tampoco tengo tan claro que nos resultase más beneficioso una posible victoria de Le Pen. La Unión Europea no va a variar en lo esencial en los próximos años, no de una manera tan fácil, con Le no Pen, simplemente con por Le perder Pen hubiera Francia. variado.
desde luego. No lo suficiente. No lo saben. O sea, el cambio beneficia cuando toda Europa va a la una. Es decir, si se construye la Europa de las naciones, es decir, en el sentido de que realmente volvamos a esa comunidad económica europea, cada uno teniendo su política, que yo creo que sea lo correcto, libre circulación de personas y de bienes, perfecto. Ahí obviamente volveríamos a tener una soberanía económica, por lo tanto una soberanía política. Ahora, que uno de los ejes principales, Francia, gane Le Pen, es cierto que nos puede dañar en el sentido de que nosotros seguiremos mamando progresismo de bruseliano, mientras que hay países como por ejemplo el Reino Unido que se han podido salir y hacer lo que ellos quieren, ¿no? No, y no solo por eso, porque ayer decía la gente, veréis ahora cuando Macron nos corte el grifo de los fondos europeos, la gente que pensaba que Le Pen iba a estar contenta de estar regalando dinero a España para pagar ministerios de igualdad. Claro, vamos a eso. Creo. Claro, Pero si ya lo han dicho que lo van a cortar igualmente con el BCE. O sea, que es que da un poco, no lo sé. Esto en algún momento va a reventar. Había años O sea en los que sí nos importaba quién ganase en Francia por la política antiterrorista, básicamente. Que siempre, casi supongo siempre que- nos ha perjudicado. O sea, tampoco han ayudado perdona, mucho. Que el Claro. mejor fue Sarkozy, hay que reconocerlo. El que más hizo por ayudar, el que entendió de alguna manera que el terrorismo en España también perjudicaba en Francia. Quería aliados para después lo que hizo en el norte de África. Exactamente, y fue una cosa breve. ¿Fue el que nos benefició más en política antiterrorista, sí o no? Claro, viniendo de un escenario tan malo, a nada que hiciera iba a ser beneficioso. O sea, Pero no he es que- mentido. No, sí, pero Vale. estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, Pero ahora, veníamos- ahora que no nos influye en nada la política antiterrorista francesa, porque Sí. ya tiene el propio Pedro Sánchez a los herederos de ETA como socios, Claro, yo es que creo... tampoco tengo claro que lo que beneficia a Francia... María, tomando nos tu beneficia a argumento, nosotros al revés. yo creo que es muy importante recordar que durante muchos años Francia ha sido el refugio y el paraíso de los terroristas de la banda terrorista ETA, que simplemente con cruzar la frontera huían de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Francia tiene una ventaja que no tenemos nosotros, bueno, que la hemos perdido, ¿no? Que cuando los liberales llevan las manos a la cabeza, Francia es una economía mixta. ¿No? Como nosotros también, ¿eh? Bueno, sí, pero por eso digo que es que dice, no, ha ganado los liberales, han ganado. Digo, no, pero obviamente tiene una economía mixta y bien planificada. Sectores estratégicos, defensa, puertos y demás están completamente... Energía nuclear. Y entonces, obviamente, eso le mantiene lo que mantiene a Francia como una potencia mundial. Y sobre todo por todo el tema, las colonias, literalmente colonias, en el que la educación, se educa lo mismo un francés en la Martinica que un francés en París. Exactamente. Y eso hace un país fuerte. Y entonces, bueno, que también nosotros tenemos que aprender de Francia. Que no nos dejen es otra cosa. Me está metiendo prisa Pecker y no quiero despediros sin hablaros de la demasiado guapa Carme Chaparro. ¿Os habéis enterado de, para mí, la polémica más divertida del fin de semana? Bueno, divertida, si se puede considerar divertido lo que dijo la periodista de Telecinco, creo que es sobre la detención del violador de Igualada. 6 meses después, recordamos que en la noche de Todos los Santos se produjo una brutal violación a una niña menor de edad en Igualada. Ha sido detenido por fin este sábado un boliviano de 20 años que tenía antecedentes por agresión sexual. Y lo que decía Carme Denunciada Chaparro, por su madre por violar a su hermana, si no me equivoco. bueno, ya en los detalles escabrosos no me he metido, pero bueno, lo que decía Carmen Chaparro en un artículo de opinión era que no iba a felicitar a la policía porque le venía muy bien a Vox la detención de este presunto violador. Le contestaba Santiago Abascal y bueno, a partir de ahí lo divertido del fin de semana ha sido como las redes han recuperado una entrevista de Carmen Chaparro en la que decía en septiembre del año pasado que es que le habían dicho que era demasiado guapa para ser escritora. ¿Os ha pasado esto alguna vez? La realidad es cuando las fachas Debe tienen razón. ser. No sé por eso entramos, por eso entré, o sea, Porque escuché aquí- demasiadas guapas y dije, quiero hablar. De aquí, Como de aquí nos víctima, borramos como en ese víctima del momento. maltrato a las demasiadas guapas. Qué barbaridad. Tú y yo nos tenemos que marchar de la mesa. Os quedan 10 segundos. Si queréis comentar algo, no de lo de ser demasiado guapos para escribir libros, que lo sois, sino de la barbaridad que... Pues a la Boris policía. Johnson que resista. Y si Isabel Díaz Ayuso no ha felicitado a Macron, que se quede así. No lo ha felicitado de momento. No sé si hoy se... Que se quede así. Yo creo que ya si no lo felicitó, no creo que vaya... Ya no tiene ganas. Eso es cuando se te olvida el cumpleaños de alguien y lo vas a felicitar 2 días después. Ya mejor el silencio, ¿no? O sea, yo creo que mejor... Más Yo buena no creo tarde que que se le nunca. haya olvidado. Nada, no quieren decir nada de Carmen. Bueno, volvemos mañana a las 4 en punto. Feliz tarde.